Sean bienvenidas y bienvenidos. En los presentes videos vamos a resolver ejercicios sobre fórmula empírica y fórmula molecular. Para iniciar, cuando hablamos de fórmula empírica nos estamos refiriendo a las proporciones, a las cantidades más simples que puede haber en un compuesto químico. Cuando hablamos de fórmula molecular nos referimos también a cantidades y proporciones, pero que existen en una molécula. Entonces, para resolver ejercicios necesitamos seguir el siguiente procedimiento. Tenemos este ejercicio que nos dice un compuesto está formado por 52,94% de aluminio y el resto de oxígeno. Nos pide calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular si es que el peso molecular es de 306 gramos sobre mol. Para calcular el inciso A, lo primero que tenemos que hacer es ver los porcentajes. En cuestión de porcentajes, recordemos que nos tiene que dar 100%. Es decir, aquí me dice que hay 52,94% de aluminio. Y el otro me dice el resto es de oxígeno. Entonces, recordemos nosotros que cuando se habla de porcentajes, siempre tiene que dar como resultado 100%, ¿sí? La suma de todos los porcentajes de los elementos que forman un compuesto siempre tiene que dar 100%. Ahora, para yo poder averiguar cuánto de porcentaje es el oxígeno, lo que tengo que hacer en mi calculadora es simplemente restar. Es decir, yo agarro en la calculadora, coloco 100 menos, en este caso, 52,94. ¿Sí? Haciendo esta operación, me va a dar el porcentaje del oxígeno. Del total le estoy restando el porcentaje del aluminio. La respuesta que me da la calculadora es de 47,06. Es decir, el oxígeno tiene 47,06%. Entonces, si yo hago la suma respectiva de esto, me va a dar 100%. En el primer paso hago esto, ¿sí? Colocar los porcentajes si es que faltase de algún elemento. En este caso, el ejercicio nos decía y el resto de oxígeno, entonces nos da a entender que solamente faltaba el porcentaje de oxígeno. En el siguiente paso, yo debo trabajar con cada elemento, ¿sí? Con cada elemento. Es decir, voy a trabajar con el aluminio y con el oxígeno, ¿sí? Acá voy a colocar aluminio y oxígeno, ¿sí? Y lo que tengo que hacer con cada uno es divisiones, de esta manera, hacer divisiones. Divisiones entre qué números. En el caso del aluminio, yo hago la división de su porcentaje, es decir, acá 52,94, y lo voy a dividir entre su peso atómico o su masa atómica que está en la tabla periódica de los elementos, que en este caso del aluminio es el número 27. El aluminio es el número 27. Igual, hago con el oxígeno lo mismo, anoto en el numerador su porcentaje en la parte de arriba, en este caso es 47,06, y en la parte de abajo se coloca lo que es su peso o masa atómica, que en este caso del oxígeno es 16, ¿sí? Es 16, según la tabla periódica. Entonces yo hago estas divisiones, 52,94 dividido entre 27. El 52,94 dividido entre 27 me va a dar 1,961. ¿Sí? Me va a dar 1,961. Es decir, acá va, 900. En realidad me da 6, 7, 4 y así. Pero en esta primera división es recomendable redondear a 3 decimales para una mayor exactitud. 1, 2, 3. Acá. El que estoy eliminando es mayor a 5. Por ende, si es mayor a 5, se le suma más 1. Si fuera menor a 5, se deja tal como está. Pero como este 7 es mayor a 5, aquí va a ser el último dígito, 0 más 1, sería 1. Entonces se va a quedar con 1,961. Hago lo mismo con el oxígeno. Hago la división, 47 dividido
47,06 dividido entre 16, y este me da 2,941. 2,941. También ya lo estoy redondeando a 3 decimales. Entonces, no olvidemos en esta parte que es recomendable redondear a 3 decimales. ¿Sí? A 3 decimales. Posteriormente, hago la división. ¿Sí? Y la división la debo de hacer con uno de los dos. Para poder hacer la división debo elegir al menor. En este caso, entre 1,961 y 2,941, el menor es 1,961. Entonces yo agarro y divido. ¿Sí? Divido. División, ahí lo voy a colocar división, como quebrado, y coloco. Entre los dos, este es el menor. Entonces el menor divide a ambos. 1,961 y aquí también. Reitero, el menor de los dos divide a ambos. Coloco igual. Haciendo la división, yo tengo que observar los decimales. ¿Sí? Es muy preferible redondear o redondear sin decimales. Pero a veces, cuando se da la situación, a veces es preferible que se redondeado un decimal. Lo explico de esta manera. 1,961 dividido entre 1,961 me va a dar 1. ¿Sí? Es el mismo número. Ahora acá, 2,941 dividido entre 1,961 me va a dar 1,4 y 9 y 9 y 9 y 9. En este caso me tengo que fijar. Si el decimal, el primer decimal, está cerca al 5, entonces yo voy a hacer un redondeo a un decimal. ¿Sí? A un decimal. Es decir, este es mayor a 5, 9, y a este 4 se le suma un más 1. Por ende va a ser 1,5. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Porque cuando me da por resultado el primer decimal 5, lo tengo que dejar ahí. ¿Sí? A veces me da de esta manera, es un ejemplo. Me da 1,002. Entonces, este redondeo, por ejemplo, 1,0 va a seguir siendo 1, no hay ningún problema. Se hace un redondeo sin decimales. O en ocasiones también me puede dar 2,98 y 8. Entonces, este está más cerca del 2, redondeando. Sin decimales, esto ya sería 3. ¿Sí? Pero cuando está en la mitad, como es en este caso, 1,5, se lo deja en 1,5. ¿Sí? Se lo deja en 1,5. ¿Por qué? En el siguiente paso lo que hacemos es lo siguiente. Multiplicamos por 2 cuando me da 1,5. Y la multiplicación no solo se hace a este, sino a los dos. ¿Sí? Todo lo que hago abajo también lo tengo que hacer arriba. Es decir, 1 por 2 y 1,5 por 2. Solamente cuando el primer decimal es 5. ¿Sí? Solamente cuando el primer decimal es 5. Si esto fuera 1,9, automáticamente lo redondeo a 2. O si fuera 1,1, automáticamente lo redondeo a 1. El siguiente paso, la multiplicación. 1 por 2, 2. 1,5 por 2, 3. ¿Sí? Entonces, estos son los datos que yo tengo para poder armar mi fórmula empírica. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Copio acá aluminio y oxígeno. Acá tengo aluminio y oxígeno. Y me fijo. ¿Sí? ¿Cuántos aluminios tengo acá? 2. Entonces le coloco por subíndice 2. ¿Cuántos oxígenos tengo acá? Oxígenos 3. Entonces le coloco el 3 como subíndice. De esta manera estoy formando lo que es la fórmula empírica. Esto que he obtenido, esto es mi fórmula empírica. Esa es mi fórmula empírica. ¿Sí? Entonces ya he contestado el inciso A. Para poder realizar el inciso B, yo tengo que calcular lo que es la fórmula molecular. Yo necesito hacer lo siguiente. ¿Sí? Agarro la fórmula empírica, que es el óxido alumínico. Lo voy a copiar acá. ¿Sí? Acá, aluminio 2, oxígeno 3. ¿Y qué es lo que hago? Le encierro. ¿Sí? Le encierro entre paréntesis
y fuera del paréntesis coloco esta variable, la letra n. Ahora, lo que yo tengo que hacer es calcular el valor de n. ¿Cómo se calcula el valor de n? De la siguiente manera. Agarro esta fórmula que me dice que n es igual al peso molecular de la molécula sobre el peso molecular de la fórmula empírica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el peso molecular de la molécula? En el mismo inciso me está dando este valor. El valor que me está dando es el peso molecular en la molécula, ¿sí? Fórmula molecular, si el peso molecular es de... Entonces lo que yo hago es reemplazar simplemente acá. ¿Cuánto coloco en vez del peso molecular? La molécula, 306. 306 gramos sobre mol. Y me pide el peso molecular empírico, es decir, de la fórmula empírica. Entonces yo sé sacar el peso molecular de la fórmula empírica. Recordarán que el peso molecular se saca de la siguiente manera, ¿sí? Yo agarro el aluminio, también el oxígeno, y me voy a cantidades. ¿Cuántos aluminios tengo? 2. Oxígenos, 3. Lo multiplico cada uno por su peso atómico. El aluminio es 27, el oxígeno es 16. Sus pesos atómicos según la tabla periódica. Posteriormente a esto hago esas multiplicaciones. 2 por 27 me da 54 y 3 por 16 me da 48. Sumo, hago la sumativa respectiva y esto me da 102. Y esto es gramos sobre mol. Entonces, el peso molecular de la fórmula empírica es 102 gramos sobre mol de esta fórmula empírica. ¿Qué es lo que hago? Simplemente me voy a reemplazar datos. Es decir, en vez de la fórmula empírica anoto lo que he sacado, 102 gramos sobre mol. Ahora, ingreso a la calculadora. 306 dividido entre 102, esto me va a dar el número 3. Sí, me va a dar el número 3. ¿Sí? Gramos con mol se simplifican, entonces me da un número entero. Y me tiene que dar un número entero. ¿Qué es lo que yo hago? En aquí hago el reemplazo. Es decir, copio esto, aluminio 2, oxígeno 3, entre paréntesis, lo mismo. En vez de la n, coloco el valor que he hallado, que es 3. ¿Qué hago con este 3? Multiplico, ¿sí? Multiplico de la siguiente manera. Tengo aquí el aluminio, 3 por 2, 6. El oxígeno, 3 por 3, 9. Recuerden que en nomenclatura, si está en un paréntesis y hay un número, este afecta con multiplicación. Entonces, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Esto vendría a ser lo que es mi fórmula molecular, ¿sí? He podido hallar lo que es 1, mi fórmula empírica respondiendo al inciso A, y 2, la fórmula molecular respondiendo al inciso B. Para esto tomar en cuenta esta fórmula. Es necesario no olvidarse de esto. Esta es la fórmula que me ayuda a mí a poder calcular el valor de n. Peso molecular en la molécula, que por lo general va a estar en el dato, en el problema planteado, y el peso molecular de la fórmula empírica, que lo hallo trabajando lo que es cantidades y pesos atómicos de la fórmula empírica. De esta manera hemos concluido con la resolución de este ejercicio.